corazón compartir un tema y quiero hablar sobre el derecho de Dios. Y fíjese que cuando hablo del derecho de Dios, todos los redimidos debemos de ser conscientes del derecho que Dios tiene de gobernar nuestra vida. Amén. No sé si usted está conmigo, pero todos los que hemos sido redimidos debemos de ser conscientes que Dios tiene el derecho de gobernar nuestra vida. Él tiene el derecho que le demos toda alabanza y toda adoración solamente a Él. Él tiene todo el derecho de, si usted quiere, de exigirnos que nosotros nos postremos ante su presencia y que le adoremos. Él tiene todo el derecho. Vea qué dice Isaías capítulo 44, versículo 21 y 22. Me encanta este pasaje. Está hablando de Israel, pero está hablando también de la iglesia de Cristo Jesús. Vea qué dice la palabra del Señor. Y yo quiero que esto quede en su corazón, mi amado hermano. Dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Y el versículo 22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vea, mi amado hermano, el derecho que Dios tiene porque nos redimió. El derecho que Dios tiene sobre la vida de sus hijos porque Él nos compró. Y Él tiene todo el derecho de poder gobernar la vida de su pueblo. Y vamos a leer otro pasaje que nos habla también algo similar. Primera Reyes, capítulo 19, versículo 10. Y está hablando Elías. Y él dice: y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. El trasfondo de este pasaje es que ninguno de los reyes de Israel, antecesores de Acab, le habían dado el derecho a Dios de gobernar la vida de ellos y de su pueblo. Como reyes, ellos habían puesto el ejemplo de rebelarse en contra de Dios, y por lo consiguiente también el pueblo de Israel se había rebelado en contra del Señor. No le habían dado la verdadera adoración que Dios se merece, que Dios, el único soberano, el único omnipotente, quiere que nosotros se la podamos dar. Ellos no le habían dado el derecho a Dios de gobernar sus vidas, porque la queja del profeta Elías es que ha sentido un vivo celo porque el pueblo de Israel no estaba dejándose gobernar por el Señor, ni le estaban dando la verdadera adoración. Por lo tanto, en la vida de este profeta había un ardor en el corazón, había un celo santo, había una indignación, porque el pueblo que Dios había redimido se había rebelado en contra del Señor, y en lugar de adorar a aquel que vive y permanece para siempre, estaban adorando a Baal, estaban adorando a Acera y a otros dioses paganos que no tenían nada que ver con la redención del pueblo de Israel. Acab, todos nosotros sabemos, los cristianos, la historia, como ¿quién no sabe la historia de Goliat?
y David, ¿verdad? Todos los que han pasado en la escuela dominical, siempre se les ha contado esa historia y los cristianos estamos familiarizados con esa historia. También estamos familiarizados con la historia de de Elías y los profetas de Baal, cuando ellos pues clamaron casi un día entero al dios Baal para que descendiera fuego del cielo y no descendió. Y después el profeta Elías hizo una oración al Dios Todopoderoso para que se manifestara en aquella ocasión y vino un fuego del cielo que consumió todo el altar. Todos estamos familiarizados con esto. Pero el promotor de todo esto fue el rey Acab, que se había casado con una mujer que se llamaba Jezabel, una mujer totalmente pagana. Dios le había dicho en Deuteronomio 7 a los israelitas que no se casaran con gente pagana porque iba a desviar el corazón de sus hijos. Y acá vemos nosotros a Acab, que se casa con una mujer pagana e idólatra, y ella, su fin no era solamente practicar la religión que ella traía de su pueblo, sino el fin de esta mujer era llenar todo el país de idolatría y exterminar la verdadera adoración al Dios Todopoderoso. Vea, siempre el propósito del enemigo es querer desviar al pueblo de Dios de la verdadera adoración. Acá el diablo trajo a una mujer para que se casara con Acab, para que introdujera una religión donde el Dios que ella promovía se llamaba Baal y Acera, y donde levantó profetas, ella les daba de comer, ella los sustentaba, y así ella quería que toda la nación entera pudieran adorar a este ídolo y que la gente se olvidara de Dios. Hoy es lo mismo, el enemigo siempre ha querido desviarnos de la verdadera adoración que le debemos de rendir al Señor Dios Todopoderoso. Tenemos tantos distractores en el mundo, tenemos una falsa adoración a veces dentro del mismo pueblo de Dios, donde no le damos la gloria a Dios como Dios se merece. No lo adoramos en nuestra vida, no lo adoramos en el trabajo, no lo adoramos en nuestros quehaceres, sino que hacemos otras cosas que no le agradan al Señor. La idolatría en el tiempo de Acab no era nueva. Antes de la muerte de Salomón, Salomón ya les había dado permiso a sus mujeres, porque ¿recuerda usted cuántas mujeres tenía Salomón? ¿Cuántas? Bueno, tenía en total 1000, ¿verdad? Hermano varón, ¿qué hiciera usted con 1000 mujeres? Usted me puede decir esta noche, pastor, si apenas estoy con una, ¿va? Me cuesta demasiado con una. Pues con 1000 mujeres. Pero cuando ya era viejo Salomón, dice que las mujeres desviaron su corazón. Vea el enemigo cómo es, hermano, de astuto. Se aprovechó de la ancianidad de Salomón y las mujeres le entraron por el lado flaco. Y este hombre les dio, como él manejaba todos los recursos del país, les dio dinero para que pudieran hacer altares y pudieran llenar todo el país de adoración a sus ídolos de cada mujer. Usted se imagina, hermanos, si cada mujer tenía un ídolo. ¿Cuántos ídolos había para adorar ya en Israel? Pues había 1000. Era una cosa extraordinaria la que estaba pasando. Cómo el enemigo siempre ha querido robar la verdadera adoración en el pueblo de Dios. Entonces Salomón había ya llenado el país de la idolatría. Y al morir Salomón, el país se divide y 10 tribus pasan a formar el reino del norte bajo un rey que se llamaba Jeroboam. Y este rey, dice la escritura, que hizo 2 becerros de oro y les dijo a los israelitas:
Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Vea, hermanos, cómo el enemigo siempre quiere robarnos la verdadera adoración. Y yo se lo digo porque esto no es nuevo. Si sucedió en aquel tiempo, hoy la iglesia del Señor debe de tener cuidado, porque el enemigo siempre va a querer robarnos la verdadera adoración para el Señor. No sé si usted está conmigo o estoy solo. Amén. Amén. Desde entonces, desde la división del reino de Salomón hasta la vida de Acab, fíjese que estaba viendo yo que pasaron 58 años. Y dentro de esos 58 años pasaron 7 reyes. Pero ninguno de estos 7 reyes le dio la gloria a Dios. Dice que siempre se repite esto, y fue peor o hizo cosas más terribles que el rey anterior, y fue malo ante los ojos de Jehová, porque el clavo era la adoración. Y es que el diablo sabe, hermanos, que cuando el pueblo de Dios se une para adorar a Dios, se une para bendecir y declarar las grandezas de Dios, hermanos, hay una fuerza tremenda en los hijos de Dios. Cuando con las familias nosotros nos ponemos a adorar al Señor y buscamos la presencia de Él, hermanos, hay una fuerza extraordinaria. El enemigo lo sabe y por eso siempre nos quiere robar la bendición de que nosotros adoremos a nuestro Dios. Aquí lo estaba logrando el enemigo. 7 reyes pasaron y ninguno de estos reyes fue bueno. Todos dejaron la verdadera adoración. La adoración era casi nula. En el tiempo de Acab, fíjese que había 3 grupos. 3 grupos de personas. Estaban aquellos que adoraban a Baal. Dice que había 450 profetas que comían de la mesa del rey, que adoraban a Baal y le servían. Y 400 profetas o sacerdotes que adoraban a la diosa Acera. Usted se imagina, ya hay 850 personas que están a la disposición de los ídolos. Una cosa tremenda. Pero también estaba el otro grupo, los verdaderos adoradores a Dios. Pero vea, ellos eran pocos. Dice la escritura que cuando Elías dice, solo yo he quedado, y Dios dice, no has quedado tú solo, porque él dijo, ¿para qué? Quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Dios dijo, yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla, ni han besado a Baal. El segundo grupo eran pocos, pero siempre había gente que adoraba a Dios y que lo reconocía como el Dios soberano, el Dios todopoderoso. Pero también había los indecisos, aquellos que en parte adoraban a Baal porque creían que Baal les traía algunos beneficios, pero también ellos estaban con aquella espinita de decir, vamos a adorar a Dios porque Dios es el Dios Jehová de los ejércitos que nos ayuda en las batallas. Aunque Baal es el Dios de la fertilidad, es el Dios de las cosechas, pero tenemos también aquella situación de que Dios es un Dios que pelea por su pueblo. Entonces estaban los indecisos. El rey Acab y su esposa tenían todos los medios, tanto políticos, militares, como económicos, para expandir la adoración a un Dios falso. Tenían todo. Vean, hermano, cómo es que si nosotros lo trasladamos para el día de hoy, nos podemos dar cuenta que el enemigo tiene todos los medios para sacar al pueblo de Dios
de una verdadera adoración. Tenemos tantas entretenciones hoy en día que nos roban el tiempo que nosotros debemos de destinar para adorar a Dios. Parecía en ese tiempo que la religión a Baal iba a dominar enteramente el país y también la mente y los corazones de los israelitas. Vea quién era Acab. Primera Reyes 16, versículo 30 al 33. Y reinó Acab, hijo de Omri, dice, sobre Israel en Samaria 22 años. Vea, hermanos, cuánto tiempo estuvo este hombre predicando con hechos y con palabras, con acciones, la idolatría. 22 años. Y dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Dios de Israel. Recuerda cómo inicié este mensaje. Inicié hablando que Dios tiene el derecho de gobernar a sus hijos que él ha redimido. Y ese derecho nadie se lo puede quitar a Dios. Y eso debemos de ser conscientes. Si usted le entregó su vida al Señor, es para que deje que Él gobierne su vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Acab no solo se entregó a la idolatría, sino que le cede todo el poder a su esposa. Ella, ni lenta ni perezosa, con ese celo fanático que tenía, quiso hacer de la religión oficial del pueblo de Israel, de aquel pueblo que Dios había redimido. ¿Se acuerda del pasaje de Isaías 44, 21 y 22 que leímos? Pero hermanos, Dios, como es un Dios celoso, Él estaba ya para arreglar el asunto. Y vea qué dice Éxodo 20, versículo 3 al versículo 5. ¿Qué hace el Señor? El mismo Dios todopoderoso, aquí está mostrando su celo que tiene. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, dice la palabra, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero en lo que me quiero enfatizar, lo que quiero enfatizar es que Dios es un Dios celoso. Y porque Dios es un Dios celoso, Él está viendo todo lo que está pasando. Ya llevaba 22 años Acab de reinar con su esposa y tratar de llenar todo el país, y a muchos de los profetas había matado. Acá se presenta y Dios quiere arreglar esta situación, porque Dios es un Dios que arregla las cosas. Dios arregla la vida de nosotros. Dios siempre está dispuesto para arreglar la vida de sus hijos cuando está torcida. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Así que llama a Elías y le dice que se presente al rey Acab. Esa historia está en Primera de Reyes 16, 17, 18 y 19. Lo llama para decirle que por su palabra no va a llover en el país durante 3 años
y medio. Y se esconde este hombre. Desde ya, este era un reto al Dios que ellos tenían, porque tenían la creencia que Baal era el que llevaba la bendición de la lluvia para sus tierras. Dios decide, para hablarle a su pueblo, cortar la bendición a una nación que era la lluvia, porque la bendición solamente se había quedado con algo que no era lo que Dios demandaba en ese tiempo. Y Dios quiere arreglar de una vez por todas esto. Pero es cuando le habla a su profeta. Y cuando el profeta de Dios se une al corazón de Dios, es que cuando tenemos ese tiempo de adoración, y yo pienso que uno de los verdaderos adoradores para el Señor era Elías. Adoraba con todo a su Dios. Él era un adorador. Y este adorador verdadero del Dios soberano siente lo que Dios siente en su corazón. Y él pronuncia estas palabras mire, 4 cosas que han pasado según el capítulo 19, versículo 10. Dice: he sentido un vivo celo. En otras palabras, me consume mi amor por ti. ¿Hasta dónde sentía Elías herido su corazón? Porque veía la cantidad de los israelitas que habían sido redimidos, que estaban adorando a otro Dios. Entonces lo consume el amor, tiene un dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque los israelitas, número 1, han dejado el pacto. 2, han derribado los altares que habían hecho para el Dios Todopoderoso. Y 3, han matado a los profetas. Matar a los profetas era matar la palabra. Matar la palabra. Y es ahí donde Dios desciende. Y usted sabe desde ya, hermanos, aquel momento glorioso cuando está el enfrentamiento entre los profetas de Baal y solo un hombre de Dios en contra de 450 profetas que estuvieron toda la mañana y toda la tarde gritándole a su Dios para que hiciera descender fuego del cielo, y no hubo tales. Y ahí él hace una oración reconociendo al Dios soberano, al Dios todopoderoso, al Dios omnipotente, al Dios que puede hacer las cosas que nadie puede hacer. Y dice que descendió fuego del cielo y consumió el altar. A lo que quiero llegar esta noche es, hermanos, cuidemos nuestra vida de adoración. Tenemos tantos distractores hoy en día. El enemigo nos va a querer robar y va a hacer todo lo que pueda. Vea todo lo que hizo en el pueblo de Israel, hermanos. Hizo que Acab se casara con una mujer pagana, con una mujer impía, para que esta mujer con toda su fuerza trasladara su religión, no voluntariamente, sino forzosamente, al pueblo de Israel, para que Israel se olvidara del verdadero Dios. Y ese es un mensaje para nosotros hoy en día, que debemos de cuidar nuestra adoración que le damos a Dios.